Distinguidos alumnos, tengan ustedes muy buenos días y muy buenas tardes. Hoy vamos a tener el gusto de conversar con ustedes sobre un tema trascendental en el quehacer obstétrico, el del control prenatal. Sin embargo, este enfoque no va a ser el tradicional, el típico, el que pueden encontrar a lo mejor en un tutorial o en una clase magistral. Porque para hacer control prenatal uno puede contar con normas, acá en el país o en el exterior, donde en la guía se puede determinar si son 14, 16 o 25 las tareas que hay que cumplir. Es más, allí se señalan, de acuerdo precisamente a los programas de los países, cuáles tareas son aquellas que se realizan por única vez, las que se repiten y las que siempre se realizan. De ello vamos a tangencialmente tocar. Lo importante es que frecuentemente los estudiantes de medicina y los médicos también olvidan algunas tareas que son fundamentales para lograr el éxito de el control prenatal, que en síntesis es lograr un embarazo exitoso y el nacimiento, por supuesto, de un niño en buenas condiciones, al igual que la mamá. Todo el esfuerzo que hacemos para hacer un buen control prenatal tiende básicamente a controlar y disminuir la morbimortalidad materna, que en nuestro país lastimosamente sigue siendo un flagelo. Dicho esto, vayámonos adelante. ¿Qué es el control prenatal? El control prenatal no es nada más que el conjunto de visitas que la paciente hace al médico, pero que están estas debidamente y anteladamente programadas. Entonces, como dice la diapositiva, allí el médico realizará una serie de procedimientos clínicos, de gabinete, de laboratorio, etcétera, etcétera, con el único objeto de prevenir, de diagnosticar y en su caso de tratar o remitir a la paciente cuando se encuentren factores que no se pueden controlar. El control prenatal entonces permite el monitoreo de la mamá, de su futuro hijo, y no hay que olvidar que toda la información que le podamos brindar a ella y la educación que podamos impartir han de ser fundamentales porque son parte del servicio que tenemos que prestar. Entonces, yo creo que este es el aspecto más importante. Ahora bien, ustedes saben perfectamente cuáles son las características de un control prenatal. Yo voy a intentar simplemente reiterar que el control prenatal en el lugar donde estemos, en lo posible debe ser precoz. Esto quiere decir que la captación de nuestra paciente debe ser, ojalá antes de las 12 semanas. También debe ser periódico. Es decir, está marcado por citas anteladamente definidas, no al azar. Debe ser integral. A la mujer hay que verla en su integridad. Es una mujer que siente, que piensa, que tiene preocupaciones, tiene, por lo tanto, que enfocarse desde el punto de vista bio, psico y social. Ella vive dentro de un entorno que le puede ser favorecedor o negativo en la evolución del embarazo. Quisiéramos que todas las señoras embarazadas pudieran acceder al centro de salud. Es decir, debiera haber una cobertura universal. Esto sería lo deseable. Y finalmente, lo que tanto nos reclaman, que sea un prenatal de calidad y con mucha calidez. Ahora bien, ¿por qué hacemos control prenatal? ¿Cuáles son los objetivos? Los que están en el cuadro. No me voy a referir más a lo que ustedes pueden leer, excepto de reiterar nuevamente que el primer propósito, el primer objetivo es reducir la morbimortalidad en la madre y en su hijo. Si nosotros comparamos
nuestra mortalidad con la de países vecinos todavía es muy preocupante. Y eso tiene que ver indudablemente con nuestro sistema de salud, pero también con nuestro trabajo. Bien, ¿cómo es que debe estar equipado un consultorio de control prenatal? Asumamos un consultorio de atención primaria y en el segundo nivel y en el tercero tienen algunos aditamentos más. Esto es lo mínimo. Deberemos contar con un esfigmomanómetro, una balanza con su tallímetro, una mesa ginecológica, todo lo instrumental necesario para luego hacer un examen ginecológico, tomar Papá Nicolau, IVA, una cinta métrica, un estetoscopio de pinar o un Doppler para escuchar latido fetal y todos los elementos que hacen a los otros signos vitales. Naturalmente, todo esto estará necesariamente registrado en un sistema y ese sistema lo recoge básicamente la historia clínica perinatal básica. Bien, ahí tienen algunos materiales más, lo conocen, así que no hay ningún problema. Vamos a seguir para adelante. Este es un Doppler que prácticamente está a disposición hoy, felizmente, en todos los consultorios, así que pueden echar mano. Y este aparato puede confirmar la presencia de un feto mediante la detección de su latido fetal alrededor de las 10 semanas para adelante. Muy bien. Entonces, para volver a lo que nos interesa. En nuestro medio, 18 tareas son las que hay que cumplir regularmente. Algunas tareas, como vamos a ver con algún ejemplo, se realizan por única vez. Verbigracia, la apertura de la historia clínica perinatal básica y del carnet perinatal, que en síntesis es una copia de la historia con la que la paciente se queda. Otras se repiten más de una vez y otras se repiten siempre. Por ejemplo, se puede repetir la medición de la glicemia, se puede repetir un examen de orina y siempre se van a repetir algunas tareas como la de los signos vitales, la del latido fetal, la medición de la altura uterina, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a la primera y fundamental tarea, el llenado de la historia clínica perinatal básica. Bien, ¿por qué ponemos énfasis en esto? Porque si ustedes no llenan la historia clínica perinatal básica en su integridad, esta pierde consistencia. Y entonces no va a servir para los fines por los que fue creada esta historia. Esta historia, como ustedes saben, fue propuesta por CLAP, por recomendación de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud. Y aunque tiene más de 20 años en la región, los países de la región también utilizan, en nuestro país hay una serie de centros hospitales que no voy a citar este momento, que no cumplen con esta misión, la de instaurar la historia clínica perinatal cuando ven pacientes que están embarazadas y requieren nuestros servicios. Ahora bien, voy a mostrarles una pequeña historia o la historia clínica perinatal. He ahí. Prácticamente se caracteriza porque como en sus inicios fue creada con el enfoque de riesgo, entonces básicamente se tienen cuadros o círculos amarillos y círculos blancos. Hoy que sabemos que todos los embarazos pueden presentar en cualquier momento, durante la gestación, en el parto o después, factores de riesgo, debemos considerar que todos los embarazos tienen riesgo. Son siempre potencialmente pacientes que pueden tener algún problema.
En la historia clínica, igual que en cualquier otra, se recogen todos los aspectos inherentes precisamente a la vida de la paciente. En la primera parte, los datos generales sirven además para hacer el aseguramiento de la paciente y después vienen todos los antecedentes, familiares, personales, ginecobstétricos. Se hace énfasis en los últimos embarazos y su resultado. Entre los antecedentes se busca conocer si tiene familiares diabéticos, si tiene familiares tuberculosos, si definitivamente han sufrido algún otro tipo de enfermedades que eventualmente puedan a la paciente afectarla, etcétera, etcétera. Todo está en la historia clínica. Por lo tanto, no es un problema recoger el dato. ¿Cuál es el problema? Interpretarlo. Y ahí vamos enseguida. En este cuadro que ustedes van a ver, tienen la otra parte de la historia clínica, donde inclusive hemos de observar que se puede registrar hasta 5 controles prenatales. Pero ojo, si una señora requiere de más controles, puede y debe hacerlos. Simple y llanamente el médico debe añadir una hoja adicional donde puede perfectamente registrar los mismos datos que este cuadro nos permite recoger. No solo ello, se registran todos los exámenes de laboratorio. Se registran la posibilidad de algunas enfermedades, de acuerdo a la región donde uno se encuentra. Por ejemplo, allí se registra si se ha hecho un RPR o un VDRL, cuánto de hemoglobina tiene. Si está anémica habrá que hacer un nuevo control después del tratamiento y también hay espacio para ello. En fin, como ven, se puede perfectamente tener el seguimiento y la evolución de una paciente simple y llanamente utilizando esta historia. Está el evento del parto y también lo que acontece con el recién nacido, los fármacos que se utilizan, quién atendió el parto e inclusive el alta que puede ser una alta hospitalaria con paciente recuperada en buen estado o también puede ser por óbito materno o fetal. Esto es posible de llevar adelante con poco esfuerzo, con un poco de tiempo. Pero, ¿cuál es el problema que nosotros detectamos? Es que como tarea, todos ustedes, todos nosotros, debemos interpretar cada uno de los datos que recogemos con la historia clínica. El dato debe hablarnos, porque de ese depende lo que vamos a hacer con la paciente y vamos a poder evaluar la evolución de la paciente. Vayamos al siguiente cuadro. En el reverso del carnet perinatal tenemos estos datos y ojo, aquí sí comenzamos con nuestro propósito. Ustedes van a observar, lo voy a repetir más adelante, hay signos de alarma. A lo mejor los conocemos nosotros, la paciente no los conoce, no los interpreta. Este es un trabajo que tenemos que hacer. Y a la derecha tenemos otros cuadros donde perfectamente se pueden escribir, puntear cómo es la evolución de la ganancia de peso de la señora, cómo es el crecimiento del fondo del útero, para gráficamente poder darnos cuenta. Esta tarea no la cumplen habitualmente los estudiantes y los médicos. Bien, sigamos por favor. Ahora bien, los factores pueden ser biológicos, sociales, psicológicos, y nosotros en las entrevistas debemos tener la capacidad de detectarlos para desde nuestro lugar de trabajo ver cómo podemos atenuar o corregir aquello. Debemos ser muy conscientes que muchas cosas nosotros sí podemos trastornar, transformar, otras
no depende de nosotros, pero siempre podemos hacer algunas recomendaciones. Para ello, nunca olviden, tenemos la historia clínica prenatal que nos va a permitir determinar cuáles son los factores que nos afligen, pero también tenemos laboratorio, tenemos gabinete, tenemos interconsultas con otros colegas de otras especialidades y la posibilidad de remitir a la paciente a otro centro de salud. Sigamos, por favor. Bien. Otra cosa que debemos conocer, y me parece que hay controversia, hay duda, y también, por supuesto, entonces genera incertidumbre. Deben haber esquemas de citas. Hay esquemas de citas, que es lo que quisiéramos hablar, de pacientes que evolucionan normalmente. Porque para aquellas que tienen patología determinada, preeclampsia, por ejemplo, el manejo en el prenatal es distinto del de una paciente que cursa su embarazo sin importantes problemas. Acá les pongo un esquema que pueden adoptar. Dice que con 4 controles prenatales pudieran ser suficientes para poder lograr un adecuado monitoreo de la evolución del embarazo. El primer control, hoy, distinguidos estudiantes, deben intentar hacerlo antes de las 12 semanas. Porque no solamente vamos a hacer la confirmación de una gestación, sino vamos a constatar la edad gestacional. Y como ustedes bien saben, la evolución en el tercer trimestre es muy distinto entre las señoras, y ocurre que si nosotros tuviéramos duda con la edad gestacional y tomáramos una ecografía en el 8º mes de embarazo, por ejemplo, esta ecografía podría tener un error, una variabilidad de hasta 3 semanas. En cambio, si hacemos en este tiempo, la variabilidad será de muy pocos días, tal vez 5 como mucho. También se dice que el segundo control sería entre las 20 y 24 semanas, el tercero entre las 28 y 32, y se sugiere que el cuarto control sea después de la 36 semanas. Habrá que comprender que será este esquema definido especialmente cuando las señoras no tienen la posibilidad de estar muy frecuentemente en la consulta. Este otro esquema, en cambio, dice que la cita debiera ser antes de las 20 semanas. Nos parece muy tarde. Este era parte de un protocolo y normas que se utilizaba hace pocos años y que alguna gente todavía utiliza en el mundo. El siguiente control debería estar entre las 25 y 28 semanas, el tercero entre las 33 y 36 y la otra estaría después. Como ven ustedes, es otra visión. El tercer esquema que ponemos en consideración de ustedes es el que está en el cuadro, donde básicamente se ratifica que es deseable que el primer control sea antes de la 12 semana, el siguiente a la 20 semana, luego cada mes, más o menos hasta la 28 semana, entre las 28 y 36 semanas cada 15 días, y por supuesto, después se puede hacer cada semana. El cuadro está ahí para que lo puedan analizar. Me parece un interesante esquema que también puede optar si es que tienen a la paciente cerca para poder controlarla frecuentemente. Bien, otra tarea que uno no se explica por qué no se realiza es precisamente el del examen ginecológico y posteriormente la toma de PAP y la inspección visual con ácido acético si es que disponen de este elemento. Pero el examen ginecológico, que incluye el examen de glándulas mamarias,
Es increíble cómo muchos omiten hacerlo. Y eso es imperdonable. Todavía recuerdo en una investigación que realizamos hace algunos años atrás, referido al tabique vaginal, nos encontramos que 40% de los casos los hallamos durante el trabajo de parto. Es decir, en esta gente ni siquiera se había puesto espéculo una vez. Entonces esto es mandatorio. Pero además, ustedes saben que el cáncer ginecológico, el cáncer del cuello de la matriz, es el primer cáncer matador de mujeres. Y cada vez más tempranamente está apareciendo, infortunadamente, esta enfermedad y está quitando a las mujeres el derecho de vivir, de criar a sus hijos, etcétera, etcétera. Bien. Otro eh, aspecto que por supuesto es rutinario y lo pongo en contraste es lo que ustedes pueden ver en el cuadro, ¿no? Lo que se hace prácticamente en todos los controles prenatales. La vitalidad fetal, percepción de movimientos que debe informarles la madre y nosotros debemos constatar, el crecimiento del útero, la edad gestacional, etcétera, etcétera. Esto lo pueden hacer porque ustedes conocen y ha sido además materia de otras pláticas precedentes. Este siguiente cuadro nos ayuda para recordar que el profesor Leopold hace cientos de años nos enseñó cómo semiológicamente se puede determinar la situación y la presentación, fundamentalmente así como el dorso del feto. De hecho, especialmente en el tercer trimestre, estos diagnósticos no pueden faltar. Sigamos, por favor. Como les había dicho, cuando mirábamos la historia clínica en su reverso o el carnet perinatal en su reverso, en esta tabla ustedes pueden observar cómo es posible medir la altura uterina y comparar con estos datos. En esta tabla vemos el crecimiento del útero por semana y tenemos la posibilidad de saber si está encuadrada en el percentil 10, en el 90 o en el percentil 50. En este siguiente cuadro hemos de tener el control del crecimiento prácticamente del feto igualmente representado en percentiles. Y perfectamente nos podemos dar cuenta si es que el feto está creciendo normalmente, lo está haciendo menos de lo esperado o por el contrario a lo mejor es un feto que está creciendo más de lo normal. Los cuadros nos van a ayudar desde luego a registrar aquello. Esto ya lo hemos visto, así que lo pasamos inmediatamente, igual que esto otro. Ahora bien, hemos dicho el dato debe ser siempre interpretado por nosotros. Este es un bonito ejemplo de lo que estoy señalando. Fíjense ustedes, si nosotros tenemos una paciente cuyo peso, cuya ganancia de peso está por debajo del percentil 25, o si está por debajo del percentil 10 respecto de su peso talla, es probable, es un factor vital, que esta señora tenga un feto con restricción del crecimiento inútero. Pero si por el contrario hay otra señora que muestra un incremento del peso por encima del percentil 90 y en la relación de su peso y su talla se repite esto, no hay duda de que este feto está yendo en el camino de ser macrosomio. Miremos este otro cuadro. En este otro cuadro ustedes van a ver que existen factores que pueden sugerirnos que puede haber restricción del crecimiento o que puede haber macrosomía fetal. Ustedes pueden leer, yo voy a citar 3 o 4. Por ejemplo, el antecedente de una señora de haber tenido el anterior hijo con restricción.
Una señora que usa drogas, que fuma más de 10 cigarrillos por día, consume alcohol, por supuesto que es susceptible. Si infortunadamente está cursando con un cuadro de hipertensión del embarazo, es otro factor que hay que considerar. Lo que frecuentemente afecta a la señora, la anemia. El 60% de nuestras señoras comienzan su embarazo anémico, pero si la anemia es extrema, puede afectar el crecimiento del feto. Bueno, y para macrosomía, básicamente el que la señora nos relate que su anterior hijo nació con 4.000 gramos o más. Si es diabética, y más aún si no está debidamente controlada, si es obesa, y por supuesto si el peso durante el embarazo está mostrando una ganancia excesiva, pueden ser factores que nos pueden hacer pensar que puede haber macrosomía. Entonces, cada dato debe hablarnos, y de eso es de lo que se trata en este caso. Sigamos. Otra cosa que nos preocupa profundamente, reitero, está la tabla para hacer las tareas, pero la presión arterial es el marcador más importante para definir si una señora sufre de hipertensión o a lo mejor además sufre de preeclampsia, que puede terminar en eclampsia. El único parámetro que está siempre disponible es el de la presión arterial. Y debemos saber cómo tomar la presión arterial, la técnica de la presión arterial. Saber que la señora no puede llegar corriendo y tomarse la presión. Debe saber que debe estar tranquila, al menos 5 minutos descansando antes de tomarse la presión. Que al menos deben tomarse 2 veces la presión con intervalo de un par de minutos. Y es deseable que, especialmente la presión sistólica primero, se la tome palpatoriamente y después auscultatoriamente. Son aspectos de la técnica que son sumamente importantes. Y una cosa más, decirles que el manómetro de mercurio, eh, el tensiómetro convencional son bien calibrados los mejores elementos. No está bien que usemos un eh, tensiómetro digital, por ejemplo, que es lo que la gente tiene en casa. Eso sirve relativamente, pero de la toma de la presión arterial en consultorio somos nosotros los responsables. Por eso la técnica debe ser bien realizada. Y finalmente, toda persona de cualquier edad, más aún si está embarazada, si tiene una presión igual o mayor a 140 la sistólica o 90 la diastólica, es hipertensa. Y ustedes saben que si adicionalmente a ello se suman signos de vasoespasmo, estaremos ante una preeclampsia. Y si eh, la presión todavía sube mucho más, entonces hemos de hablar, obviamente, de una preeclampsia a lo mejor severa. Estos aspectos son ustedes los que deben valorar. Y porque esta patología es una de las 3 que más frecuentemente causa muerte fetal y muerte materna, es que tenemos la responsabilidad de hacer el procedimiento correctamente. Sigamos. Bien, los exámenes de laboratorio que habitualmente en nuestro medio solicitamos son estos 6 que ustedes conocen perfectamente. El hemograma completo, el grupo sanguíneo, la glicemia, el RPR, la prueba rápida de VIH y el examen general de orina, los practicamos prácticamente en todos los centros hospitales, pero no necesariamente deben ser los únicos. De acuerdo a la región,
de acuerdo a la zona en la que nos encontremos. Nosotros podemos ampliar perfectamente estos exámenes. Por ejemplo, nuestro país es un país con altísima incidencia de Chagas. Se dice que el 50% de la población boliviana ha estado en contacto con la vinchuca. Afortunadamente, de todos ellos, solo el 20% va a desarrollar la enfermedad. Pero lo peor de todo es que de los que desarrollan la enfermedad, apenas el 30% va a ser diagnosticado en fases iniciales. El resto solo cuando tenga problemas cardiológicos o intestinales. El país ha declarado esta enfermedad como de manejo prioritario y saben que este examen no se lo realiza de rutina. Pero bueno, no basta, no basta que nosotros pidamos, debemos interpretar. Y fíjense en este cuadro, nosotros vamos a poder observar cómo y qué podemos hacer en cada caso. ¿Qué pasa con la anemia? ¿Cómo podemos hablar de anemia si no sabemos los valores a 3.600 metros sobre el nivel del mar? Acá están registrados. Nosotros encontramos casi cotidianamente a las señoras con 10, 11 gramos de hemoglobina. Están, por lo tanto, con anemias severas, severísimas. ¿Qué provoca? Restricción del crecimiento, parto prematuro. Este déficit crónico, incluye el ácido fólico, pueden tranquilamente generar defectos del tubo neural. Y por supuesto, una paciente en estas condiciones va a ser susceptible de sufrir morbilidad y a lo mejor inclusive morir. El grupo sanguíneo, ¿por qué lo pedimos? Por el tema de la incompatibilidad sanguínea. El feto puede tener serias lesiones, como la eritroblastosis fetal, por ejemplo, que puede terminar inclusive con óbito fetal. Entonces, nuestra obligación, si determinamos esto, que hagamos, por ejemplo, test de COMS indirectos periódicamente. Y saber que si es que atendemos a esta paciente y su hijo es RH positivo, tenemos la obligación de administrarle la vacuna de la gamma-globulina anti-D, ¿no es cierto? De tal manera que vamos a evitar que la señora se sensibilice y podamos cuidar su expectativa obstétrica futura. De la glicemia no voy a hablar demasiado. Hay demasiados diabéticos en el país y hay muchas mujeres diabéticas embarazadas. Solo dos aspectos. Uno, sepan y recuerden que el embarazo es diabetógeno y que por supuesto puede desarrollar o debutar una diabetes mellitus o en su caso, a lo mejor simple y llanamente hacer una diabetes gestacional que también puede ser la antesala del debut de la diabetes mellitus. Pero no solo eso, sino ustedes deben saber que cifras superiores a 100 miligramos de decilitro al inicio del embarazo nos obligan a hacer o inmediatamente o entre las 24 y 28 semanas nuevos controles y a lo mejor curva de tolerancia a la glucosa, el test famoso de Sullivan, para determinar exactamente cuál es el estado de salud de la paciente. El feto puede ser macrosómico en un 75% y van a ser prematuro y va a ser muchos problemas como los de hipoglicemia en pocos minutos después de nacer y pueden tener encefalopatías muy severas con serias secuelas posteriormente. Esto tenemos que saber. Ese dato nos está diciendo todo y nosotros debemos interpretar. El RPR, ya saben ustedes, es una prueba específica para las LUES, deben reportarnos cuantitativamente y en duda y cuando
se tiene casi seguridad de que el proceso está instaurado. Una prueba treponémica es mandatoria. Y ustedes saben que de acuerdo al trimestre en el que se produzca el contagio, las lesiones pueden ser diversas. Enseguida hemos de ver una lesión, un pérfido luético en un recién nacido, donde básicamente van a haber lesiones eh, eritematosas y flictenas en un recién nacido cuya mamá era portadora, por supuesto, de este lugar. No solo eso, ustedes si detectan aquello a más del tratamiento deben buscar contactos. Es decir, distinguidos compañeros, nuestra tarea es sumamente importante. De la prueba rápida de VIH no voy a comentar ya, excepto decirles que debe instaurarse tratamiento, que una señora con VIH puede hacer la transmisión a su hijo. Esas son las famosas transmisiones de la enfermedad de forma vertical, pero adicionalmente está lastimosamente prohibida de ser amamantado este niño y en nuestro medio todavía el ser portador de VIH denota la necesidad de terminar el embarazo por cesárea. Y finalmente el examen de orina. El examen de orina, desde nuestro punto de vista, no puede ser solo una vez. Habrá que repetir al menos entre las 24 o 28 semanas de gestación y a veces un poco después. Es muy importante porque de lo que se trata es o de encontrar infecciones oligosintomáticas o de encontrar bacteriurias asintomáticas. Entonces esto nos va a ayudar a pedir un cultivo, veremos el desarrollo de colonias, haremos el antibiograma, haremos el manejo adecuado y control posterior, que es parte de nuestra tarea y que no se reduce simplemente a decir un examen de orina. Bien, sigamos. Aquí tienen un hijo de madre diabética. Obviamente es el grande. El otro es un recién nacido normal. Sigamos, por favor. Este es un cuadro de un niñito que tiene una serie de lesiones, prácticamente en toda la superficie del piel, en las manos, en las plantas de los pies, la cara, etc. Y ustedes deben saber también que adicionalmente la LUES puede dar lesiones tardías un poco más cuando el niño tenga 1 o 2 años, afectando sus dientes, la dentición, los huesos de la nariz, etc. Bien, sigamos. ¿A qué otros exámenes de laboratorio nos referíamos cuando decíamos que no nos vamos a detener en las 6 pruebas si es que necesitamos algo más? Al Chagas, la toxoplasmosis, especialmente en zonas donde hay mucho ganado, a la hepatitis B, puede afectarlo al feto y transmitirle verticalmente también, la malaria en zonas endémicas, el estreptococo del grupo B y la rubiola. Pero adicionalmente podemos hacer exámenes para determinar el HPV y el tipo de variedad que está infectando a la mujer. Si creemos que pueden ser necesario hacer un tamizaje neonatal para determinar anomalías genéticas, pues dependiendo del desarrollo de nuestro centro, desarrollaremos esto. Si no, que lo hagan el segundo o el tercer nivel. Bien, nada más para ser coherentes con lo anterior. La rubiola afecta al feto, especialmente si la infección ha ocurrido en el primer trimestre. Después es poco relevante y por eso se dice que lo ideal es que las señoras se vacunen o las niñas se vacunen contra la rubiola o que enfermen por último, porque una enfermedad en el primer trimestre es capaz de provocar sordera, ceguera, cardiopatía, retraso mental, etcétera, etcétera. La toxoplasmosis, clásico, coriorretinitis, microcefalia, a veces hidrocefalia,
calcificaciones intracerebrales, puede llevar al óbito, etcétera, etcétera. El VIH, ya lo hemos señalado, sobre Alues también, el Chagas también. Una mujer chagásica es susceptible de transmitir verticalmente a su hijo la enfermedad. Y el recién nacido puede tener bajo peso y puede tener lesiones en el hígado y el vaso. Al igual que la malaria, que también, especialmente si en periodo de gestación afecta a la mujer, es susceptible de dañar al feto. Bueno, el Streptococcus beta, el Streptococcus agalacti, está relacionada con por lo menos 3 problemas: infecciones locales y genitales, infecciones amnióticas y parto prematuro e inclusive óbito fetal. Bueno, como ven, distinguidos compañeros, es pues sumamente importante que cada rato nos hable. Aquí tienen una vinchuca, digamos por favor. La vinchuca ya ha cambiado de ambiente. Antes solo vivía en zonas subtropicales húmedas. Hoy en Río Abajo, aquí a media hora de la ciudad de La Paz, hay vinchucas viviendo saludablemente. Este es un condiloma acuminado. Obviamente el agente, el virus del papiloma humano. Se puede llegar a este estado y uno se pregunta, ¿y cómo es que se llega a este estado? Es que nunca se hace una revisión ginecológica. En este caso es imposible un parto. Tendrá que ser inevitablemente la cesárea la indicación correspondiente, pero además habrá que hacer el tratamiento de acuerdo a esquemas que están establecidos y que ustedes deben saber también, porque es parte de nuestra actividad en el área. Este otro cuadro es el referido, el anterior, a toxoplasmosis y defectos del tubo neural, como ustedes pueden observar, que pueden ser debidas o a déficits de ácido fólico o alteraciones cromosómicas que incluyen, por supuesto, una serie de alteraciones en muchos órganos y sistemas. Sigamos. Bien, este es el cuadro de la toxoplasmosis que ya no vamos a mencionar más. Ahora bien, casi a punto de concluir, también tenemos que hacer intervenciones. Y algunas voy a citar ahora. Por ejemplo, si en la política está la administración del toxoide tetánico, este es el esquema reducido de 2 dosis, pero pueden ser 4 dosis o 5 dosis. Eso depende exclusivamente de la norma, pero hay que cumplir, porque ustedes saben, es muy importante, especialmente en zonas donde hay mucha humedad y donde los materiales, especialmente hierro, son susceptibles de derrumbarse, etcétera, etcétera. Otro aspecto es el de los signos de alarma. Hemos visto en el carnet perinatal, en el reverso del carnet perinatal, una serie de signos de alarma. Ya van a llegar a 10. Y la mujer no puede eh, leer y nosotros pensar que ya comprendió y pues va a cumplir en caso de que se presente. No están estos signos de alarma allí señalados para que nosotros los conozcamos. Se presume que los conocemos, sino fundamentalmente para que las señoras aprendan y que sepan que cuando se presente cualquiera de estos, ellas deben consultar inmediatamente, rompiendo cualquier esquema de consulta programado. En el segundo trimestre se determinan estos signos de alarma y en el tercer trimestre prácticamente los mismos. Creo yo, personalmente, que debemos circunscribirnos a 5 signos en todos los casos. 1. La hemorragia transvaginal, que le llaman también sangrado vaginal. Puede denotar, entre muchas otras cosas,
un cuadro de placenta previa. Pero ojo, ustedes saben que lo primero que hay que hacer cuando una señora presenta esto es espéculo mediante determinar si la hemorragia es de causa ginecológica o es de causa obstétrica, porque también puede tener una úlcera, puede tener un cáncer, lesiones provocadas por violencia sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nuestra obligación es enseñarle a la señora que enseguida de que hay hemorragia debe consultar la salida del líquido transvaginal. Pensamos que pudiera tratarse de rotura prematura de membranas. Si no les explicamos a las señoras, ellas confunden con orina y se avergüenzan y no consultan. Debemos enseñarles y ellas deben, en su caso, anotar, registrar, aprender de que así es como deben comportarse. Por supuesto, la presencia de contracciones uterinas antes de tiempo, contracciones dolorosas, porque definitivamente estas pueden terminar provocando parto prematuro. Cuando una señora, además, aprende que después de la 20 semana percibe movimientos fetales y que estos movimientos se incrementan a lo largo del tiempo hasta el final del embarazo, debe saber que si en un par de horas, un poco más, ella no presenta movimientos, debe inmediatamente consultar. No vaya a ser que estemos ante un cuadro de óbito fetal. Y lo más importante, todo es importante, pero parece que esto es más. Si la señora presenta cefalea intensa, visión borrosa, a lo mejor un poco de edema en los miembros superiores e inferiores, a lo mejor vómito, a lo mejor dolor en el epigastrio. Este conjunto de cosas nos está sugiriendo que esta señora puede estar con hipertensión, pero indudablemente la cefalea es el signo cardinal, de tal manera que en vez de enseñarle tantos signos, debemos enseñarle a ella que una cefalea intensa debe ser motivo de consulta. Pero además, el control prenatal nos va a poder decir, orientar, si la señora está tendiendo a hacer hipertensión. Si la señora comenzó con 90-60, en el siguiente control estaba con 170, en el siguiente 110-80. Si no interpretamos estas modificaciones, entonces el dato no nos está diciendo nada. Fíjense ustedes, entre el primer y tercer dato que acabo de dar, la presión diastólica de 60 que tenía a 80 subió 20 milímetros de mercurio. Y de 90 a 120, 30 milímetros la sistólica, milímetros de mercurio. Esto tiene que llamar la atención. Y si adicionalmente de ello presenta cefalea, por supuesto que se debe investigar si se trata de un proceso hipertensivo del embarazo. Yo quiero comentarles que en muchos casos los colegas suelen dar un antiespasmódico porque presenta un dolor en el epigastrio. Creen que es una dispepsia y no toman la presión. Y luego llegan al centro, al hospital, con convulsiones, es decir, una preeclampsia complicada con eclampsia. Adicionalmente, pueden enseñarles, si es posible, que la disuria es un signo que necesariamente debiera llamar la atención y hacer que consulte. En este cuadro siguiente, ustedes van a observar los signos de alarma del tercer trimestre. Y lo único, a lo mejor, que se incrementa es otra vez el sangrado genital, que se enfatiza porque en este caso probablemente al margen de un cuadro de placenta previa pueden haber otros de los que hay que también imaginar que pueden estar presentes.
el abrupto placentario y hasta la rotura uterina. Entonces, reitero, estos signos deben saberlos las pacientes, no conformarnos con saber nosotros los mismos y su significado. Bien, en este siguiente cuadro también debemos meditar y definitivamente es muy importante que nosotros junto con la paciente en el último mes de su embarazo tengamos claras estas interrogantes que están en el cuadro. La primera pregunta, no voy a leer todo, ustedes pueden hacerlo. ¿Dónde va a tener su hijo? ¿Parto o cesárea? ¿En el hospital A, en el centro B, etcétera, etcétera? Debe estar claro. Segundo, ¿cómo va a llegar al centro? Teniendo en cuenta que las señoras habitualmente desencadenan su trabajo de parto en la noche. Debe estar claro, ella debe planear. El vecino, el amigo, la amiga, el esposo, alguien debe transportarla. Si tiene hijitos, ¿con quiénes se quedan los niños? Este no puede ser un hecho improvisado. Ella con mucha antelación deberá definir si tiene y son pequeños aún dependientes con quién se queda. A veces, infortunadamente, es la vecina, otras veces es la mamá, en fin, cada caso es muy particular. Para no cansar, al ir al hospital, ¿qué ropa debe llevar? Mínimamente un par de mudas cómodas para ella, otro par para su recién nacido, es vital para evitar que ciertas señoras lleguen y no tengan absolutamente un pañal para ofrecer a sus hijitos. ¿Qué otras cosas precisa para ella? Esto parece banal, pero es sumamente importante. ¿Baños higiénicos está llevando suficientemente? Las señoras, si no conversan con ellas, no son capaces de entender lo que estamos hablando. Más aún si son señoras que por primera vez han de ser mamás. A veces van con paños muy pequeñitos que obviamente no sirven para el efecto. Y en otros casos van al otro extremo. Pero además requerirá de un peine, de un cepillo de dientes, lo que es personal. Un par de pantuflas a lo mejor, ropa interior, en fin. Esto lo debe transportar en una maletita, en una bolsa, en lo que ella vea conveniente. Y dos cosillas más. Debemos contar con un teléfono de referencia en caso de algún problema y, en lo posible, unos muy pocos pesos para su uso personal. Hay que recomendarle que no lleve ningún objeto de valor, por razones obvias. Esto también es parte de nuestro trabajo. Compañeros, creemos que si es que cumplimos adecuadamente este trabajo, las señoras han de estar muy gratificadas con nosotros, con el centro, y nosotros, con toda seguridad, habremos cumplido nuestro trabajo. Como corolario, no basta anotar el cumplimiento de las tareas. Se debe interpretar cada dato. Hay que valorar cada tarea para poder, en una dimensión ojalá total, tener una visión completa de cómo es que está evolucionando el embarazo, el estado de la mamá y del feto. Muchas gracias, hasta la próxima.